antes de revisar los principios del diseño universal para el aprendizaje, es importante que veamos algunos conceptos o algunas ideas fundamentales en las cuales el DUA toma su fundamento o en los cuales el DUA se sustenta. Primero vamos a decir que el DUA se apoya en 4 pilares fundamentales que los vamos a desarrollar más adelante. El primero de ellos es el concepto de estilos de aprendizaje. El segundo, la zona de desarrollo próximo o andamiaje, que viene de Vygotsky. Luego tenemos las tecnologías de la información y de la comunicación, o TICs. Y las neurociencias, todos los conocimientos que nos han aportado las neurociencias. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el DUA tiene su fundamento en los estilos de aprendizaje? Principalmente a que sea cual sea el modelo al cual uno adscriba como profesor, que interpreta cuáles son los estilos de aprendizaje, lo importante es considerar que cada estudiante tiene un aprendizaje único, que no hay dos sujetos que aprenden de la misma forma. Casi podríamos decir que la forma de aprender es como la huella digital de cada uno de los aprendices. Por lo tanto, para el DUA no es tan importante el modelo o la pauta o el test que uno utilice para evaluar el estilo de aprendizaje de sus estudiantes. Lo que importa es que usted evalúe los estilos de aprendizaje, sea a través del modelo Kolb, sea el modelo BAC, sea los estilos de aprendizaje de Garner, sea cual sea el autor o el modelo que usted crea que es más conveniente para interpretar un estilo de aprendizaje, considérelo. En segundo lugar, la zona de desarrollo próximo, que viene de la escuela rusa, ¿no es cierto?, de Vygotsky, y que nos señala básicamente que entre el aprendiz y el tutor, o entre el aprendiz y el conocimiento, hay un componente mediador, ¿no es cierto?, que es un componente persona, un componente humano que es el mediador. ¿No es cierto? Tenemos por un lado un aprendiz y un tutor y 3 zonas de desarrollo. Y, por supuesto, el aprendiz tiene un nivel de desarrollo que le es propio o el nivel real de desarrollo versus el tutor, ¿no es cierto?, que tiene un nivel de conocimiento al cual nosotros pretendemos hacer llegar al aprendiz. Y entre ambos, ¿no es cierto?, se produce un proceso que se llama andamiaje, en el cual el tutor, mediante estrategias, técnicas e interacciones mutuas, ayuda al aprendiz a lograr el desarrollo potencial, es decir, lo que él es capaz de hacer con la ayuda de otro. Hay elementos que son en los cuales el niño es capaz de hacer por sí mismo, pero también hay otros elementos que él logra aprender con la ayuda de otra persona. A eso nosotros llamamos la zona de desarrollo próximo. Y es muy importante considerado dentro del DUA. En tercer lugar o en tercer pilar del diseño universal para el aprendizaje son las TICs, que son uno de los elementos más importantes porque no olvidemos que el diseño universal para el aprendizaje, que es un concepto acuñado por CAS, proviene del Centro Avanzado para el Desarrollo de las Tecnologías Adaptadas o las tecnologías especiales. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes las tecnologías de la información y la comunicación? Principalmente por su gran versatilidad. Nosotros en un mismo dispositivo podemos contar con imagen, con audio, con movimiento, podemos convertir, podemos transformar. Es así, por ejemplo, como un texto en PDF, usted puede convertirlo a lectura. Un video donde usted presenta un contenido a un estudiante puede detenerlo, puede avanzar, puede retroceder, puede volver a reproducir para comentar con el estudiante. Tiene la posibilidad de agregar subtítulos, es decir, el estudiante puede entrar, ¿no es cierto?, al aprendizaje a través de la lectura de los subtítulos o a través de las imágenes o a través de lo escuchado. Esa es la gran capacidad que tienen las tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto, cuando un profesor está pensando en diseñar clases o sus experiencias de aprendizaje
pensando en que son adaptadas para todos o consideran el DUA o son clases diversificadas o como le quiera llamar, es fundamental que usted utilice tecnologías de la información y de la comunicación. Una clase que pretende ser DUA y que solo está considerando el pizarrón y el profesor, podríamos decir que no alcanza el nivel óptimo de desarrollo del diseño universal porque hay muchos elementos que quedan fuera, ¿no es cierto?, de las necesidades que puedan tener los estudiantes, como por ejemplo, hay estudiantes que requieren ver más cosas para poder entender. Hay otros estudiantes que solo con la explicación verbal del profesor entienden, pero las TICs a uno le proveen de un montón de recursos, de un montón de herramientas que permiten que el aprendizaje mejore, se enriquezca. Las neurociencias. Las neurociencias, como lo revisamos en las clases anteriores, no vienen, ¿no es cierto?, no son un descubrimiento nuevo ni son una moda. Las neurociencias son conocimientos que están desde hace mucho tiempo. Por eso en las clases anteriores vimos los 3 bloques funcionales que nos hablaba Luria, porque desde ahí, ¿no es cierto?, derivan las 3 redes neuronales interconectadas de las cuales habla el DUA, ¿no es cierto? Para muchos piensan que el DUA es algo nuevo o es algo que se está descubriendo. El DUA es nada más que la sistematización de algo que se conocía, de algo que se sabe y que siempre debió haber estado presente, pero que no lo estaba. Por alguna u otra razón, no estaba presente en educación, pero no es nada nuevo. Entonces las neurociencias, ¿qué nos aportan de eso? Nos hablan que existen 3 redes interconectadas a nivel cerebral que hacen que nuestro cerebro, frente al aprendizaje, se comporte o procese el aprendizaje desde diferentes o desde 3 tipos de niveles distintos, ¿no es cierto? El orden en que nosotros los trabajemos, los aprendamos o los nombremos no tiene mucha importancia porque estas 3 redes están interconectadas y funcionan de manera simultánea. La división que nosotros hacemos para esto es solamente metodológica, para poder comprenderlas mejor. ¿A qué se refiere la primera red de reconocimiento? Al qué del aprendizaje, ¿no es cierto? Que es el procesador, el analizador que habla Luria. Que existen, ¿no es cierto?, las redes de reconocimiento, es decir, cómo ingresa la información, cuáles son las vías de entrada de la información y cómo la procesamos internamente. Visual, ¿no es cierto?, táctil, auditiva, a través de organizadores gráficos. Todos tenemos distintas formas de procesar y de recibir la información. Hay quienes recibimos de mejor manera, por ejemplo, la información visual. Hay otros que prefieren escuchar. Cada uno tiene múltiples formas de recibir la información, por lo tanto las neurociencias nos dicen que el aprendizaje también tiene que entrar por diferentes canales y tiene que ser procesado de diferentes formas según el tipo de estudiante que nosotros tengamos. La segunda red es la que nosotros llamamos estratégica, que es la red del cómo, que se sitúa en el lóbulo frontal. Digamos que esta es la parte más nuevecita de nuestro cerebro, que es donde nosotros almacenamos y distribuimos nuestro aprendizaje, cómo lo gestionamos. Entonces acá entran, ¿no es cierto?, a tallar cómo nosotros, por ejemplo, organizamos la información, priorizamos, cómo administramos también nuestras funciones ejecutivas. Y el DUA nos dice entonces con respecto a esto que hay múltiples formas de expresión, ¿no es cierto?, y de ejecución de lo que el estudiante o de lo que el aprendiz puede hacer. Por lo tanto, cada aprendizaje, junto con ser presentado de diferentes maneras, como lo decía, ¿no es cierto?, la primera red de reconocimiento, también tenemos que dar la posibilidad al estudiante que pueda expresarlo de diferentes maneras. Escribiendo, con el computador, ¿no es cierto?, a través de expresiones plásticas. Y la tercera
y la más importante, que es el primer bloque funcional de Luria, que él lo describe como es la red afectiva, que es la red que está centrada en la parte más primitiva de nuestro cerebro y que es la que está relacionada con todo lo afectivo, es decir, cómo yo me involucro con lo que estoy aprendiendo, el significado que se le da al aprendizaje y cómo el estudiante logra motivarse con lo que está aprendiendo. Cómo el estudiante encuentra un correlato del aprendizaje con la vida diaria o con lo que él está haciendo en su vida, con sus preferencias, con sus gustos, que le llama el DUA el porqué del aprendizaje. Muchos de nosotros estamos familiarizados con aquella situación en que el estudiante nos dice: profesora, ¿y para qué nos enseña esto? Bueno, esa pregunta del estudiante alude principalmente a la red afectiva del aprendizaje. Por lo tanto, el DUA nos dice que junto con presentar la información de diferentes formas, permitir que el estudiante la exprese de distintas formas, que exprese lo que sabe de distintas formas, también es importante que se motive de distintas formas. Hay estudiantes motivados por la nota, hay estudiantes motivados por el logro, hay estudiantes motivados por la ganancia que pueda obtener de eso porque tienen un premio o porque simplemente les gusta saber, que son los estudiantes que nosotros llamamos estudiantes o aprendices expertos, que son automotivados, es decir, el propio conocimiento a ellos los motiva a aprender más. Es decir, el conocer es su propio premio. Sin embargo, nosotros sabemos que en el aula y con la diversidad de estudiantes que nosotros tenemos, no es posible que los estudiantes se motiven de la misma forma. Por lo tanto, el profesor tiene que buscar, el docente tiene que buscar múltiples formas por las cuales el estudiante sienta que ese aprendizaje le sirve, que le gusta y que quiera aprender. Una de las grandes aportes que nos ha hecho el DUA, o más que el DUA, las neurociencias, es señalarnos que uno no puede aprender lo que no ama, uno no puede aprender lo que no quiere. ¿Cómo está organizado el diseño universal para el aprendizaje? Y esto lo vamos a presentar de una manera más bien como mapa mental para que ustedes puedan comprender cómo es que se desglosan las diferentes principios y pautas y además los puntos de verificación. El DUA se organiza en 3 principios, cada uno de los cuales tiene 3 pautas. En el fondo tenemos 9 pautas. Tenemos 3 principios y cada principio tiene 3 pautas. Y a cada pauta se le asignan, ¿no es cierto?, distintas sugerencias que implican la acción, ¿no es cierto?, cómo se materializa esto, y que se llaman puntos de verificación. Visualmente se ve de esta manera, ¿no es cierto? Tenemos el principio que yo voy a señalarles acá con la flecha, el principio 1, ¿no es cierto? Tenés pauta 1, pauta 2, pauta 3, y de esas 3 pautas se derivan múltiples prácticas o puntos de verificación, ¿no es cierto?, que nosotros nos permiten materializar estas pautas. Y así con el principio 2 y el principio 3. Vamos a conversar sobre los principios del DUA, pero más adelante los vamos a analizar de manera más detallada junto con los principios, con los puntos de verificación para que ustedes tengan más profundización del aprendizaje. Primer principio, proporcionar múltiples medios de representación. ¿Por qué? Porque los estudiantes, como dijimos anteriormente, perciben y comprenden la información de manera diversa. Proporcionar múltiples medios de acción y de expresión, porque los estudiantes también son diversos en sus formas de abordar el aprendizaje y de expresar lo que saben. Proporcionar múltiples medios para el compromiso. Al compromiso nos referimos con cómo el estudiante se siente involucrado con el aprendizaje. La implicación que tiene el estudiante con el aprendizaje, en palabras o parafraseando a los creadores del DUA. Y el principio 3 tiene 3 pautas. Principio 1, ¿no es cierto?, proporcionar
múltiples medios de representación, y las pautas. Pauta 1, proporcionar múltiples opciones para la percepción. Acá es donde hablamos de lo visual, lo auditivo y lo táctil kinestésico. La pauta 2, proporcionar opciones para el lenguaje y uso de símbolos. Y la pauta 3, favorecer modalidades alternativas para favorecer la comprensión. Si ustedes leen, y esto lo voy a explicar ahora, pero valga para todos los otros principios, ustedes leen los puntos de verificación de esta presentación, que son resumen de lo que ustedes van a ver más detallado en la lección que continúa, se van a dar cuenta, y yo les pido que ustedes como profesores expertos o aprendices expertos también revisen el marco para la buena enseñanza, porque todas las prácticas que están incluidas dentro del DUA tienen un correlato 1 a 1 con el marco para la buena enseñanza. ¿Qué nos dice esto? Y este es un análisis que lo voy a hacer, ojalá que lo pudiésemos entender como docente. El DUA no es nada nuevo. El DUA no es algo especial. El DUA es una marca comercial creada que sistematiza muchos de los conocimientos que los docentes deben por obligación tener en su formación inicial universitaria. No es algo nuevo. Los profesores, desde los que estudiamos en los años, hace miles de años, y los que están saliendo hace 2 años, 1 año, o el tiempo que sea, debemos manejar estos antecedentes. Por ejemplo, usted debe, miren en la pauta 3, favorecer modalidades alternativas para favorecer la comprensión. Y una de las sugerencias es activar y utilizar conocimientos previos. ¿Qué es lo que le sugiere esto a usted? Nada nuevo. Todo profesor sabe que debe utilizar y activar conocimientos previos. Que cuando uno está conversando, está hablando, está explicando a los estudiantes, debe destacar conocimientos esenciales y relaciones o usar ejemplos. Por lo tanto, un llamado antes de continuar y avanzar por los distintos principios es a la comprensión de que todo lo que está en el DUA y todo lo que usted va a aprender en este curso no es nada nuevo de lo que ya uno debe saber en la formación profesional. La gran valor que tiene el DUA en el fondo es que lo ha sistematizado, lo ha ordenado, y nos ha permitido un poco recordar cosas que se nos olvidan por la carga laboral, por la carga horaria, porque los tiempos de repente los profesores nos pillan, olvidamos cosas y terminamos planificando solamente para cumplir. Pero estos elementos deben estar presentes no solo en la práctica, sino que también dentro de la planificación, como lo vamos a ver en las lecciones posteriores. Sigamos. Principio 2. Proporcionar múltiples medios de ejecución y de expresión. Pauta 4. Las pautas siguen, no empiezan del 1 de nuevo, sino que continúan de la 3 que estaban en el principio 1, ahora continúan pauta 4. Brindar opciones en el modo de respuesta física. Esto principalmente viene porque recordemos que el DUA viene pensado, el DUA fue creado para las personas con grandes discapacidades. Por lo tanto, el DUA siempre estuvo pensado en el uso de alta tecnología especializada para personas que tienen movilidad reducida o ausencia de movilidad o ausencia de lenguaje oral, ¿no es cierto? Mucha discapacidad. Por lo tanto, muchas de las pautas que van a encontrar o muchas de las sugerencias del DUA están incorporando o incorporan de manera muy patente todo lo que tiene que ver con las tecnologías. Aquí, ¿a qué se refiere con el modo de la respuesta física, por ejemplo? Acá, ejemplo, dar opciones en los medios de navegación, mano, voz, botón, joystick, teclado o adaptado. ¿Sí? Ejemplo de esto, ¿cómo podemos brindar una opción en el modo de la respuesta física a un estudiante ocupando el DUA y sin que esto se convierta en una adecuación curricular?
Siempre que nosotros pensemos en elementos o mecanismos para implementar diseño universal, es decir, pensar en la diversidad, tenemos que pensar de que es para el cumplimiento del objetivo a cabalidad. Cuando nosotros eliminamos contenidos o eliminamos aprendizajes, estamos hablando de adecuación curricular. Por lo tanto, en este curso, en este momento, no estamos hablando de eliminar aprendizajes, sino que favorecer en el estudiante ciertos desempeños cuando no es posible otro tipo de desempeño. Por ejemplo, es muy común que todavía en algunos colegios sea muy importante la caligrafía y hay colegios donde todavía hacen caligrafía, se les pone nota a los niños o se les califica por el tipo de la letra, tiene mucho foco el colegio en eso. De acuerdo al DUA, el poner énfasis en la caligrafía en un niño, por ejemplo, que es buen lector, pero que no tiene una calidad gráfica muy buena, que su escritura es ilegible cuando es la letra cursiva, pero se expresa mejor, por ejemplo, en letra imprenta. Si eso no afecta el objetivo de aprendizaje, porque el objetivo de aprendizaje es la expresión escrita, no el preciosismo de la caligrafía, ese niño se le puede permitir entonces escribir con un computador, escribir en letra imprenta, escribir componiendo, utilizando letras si es que está recién en el inicio de la escritura. Hay múltiples opciones eso es la respuesta física, cómo el estudiante se mueve dentro de la sala. Hay estudiantes que no son buenos escribiendo, por ejemplo, pero sí son buenos haciendo dramatizaciones y los explican muy bien a través de sus dramatizaciones lo que saben. Esa es otra opción de respuesta física. Todo esto lo vamos a ver con mayor profundidad en las lecciones que vienen. La pauta 5, proporcionar opciones de habilidad expresivas y fluidez. Por ejemplo, que el estudiante pueda expresarse a través de texto, a través de un discurso, de dibujos, de cómics, de dioramas, de videos. La pauta 6, proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. En los establecimientos educacionales, incluso en niños que no tienen necesidades educativas especiales, nos encontramos con muchos estudiantes que tienen dificultades con las funciones ejecutivas. Es decir, tienen dificultades primero con la gestión de su tiempo escolar, dificultades con priorizar qué es lo primero que tienen que hacer, qué es más importante. Entonces tenemos niños que no tienen dificultades para aprender, pero están más preocupados de copiar el cuadrito, de usar color para poner el signo más, el signo menos, están más preocupados de subrayar el título y no están preocupados de prestar atención o solamente de escribir porque es importante tener la información en el cuaderno, por ejemplo. Entonces, o se demoran mucho haciendo alguna tarea que no es tan importante y restan tiempo o se quedan sin tiempo para terminar una actividad. A eso se refiere, ¿no es cierto?, el uso y la administración de las funciones ejecutivas. ¿A través de qué? A través de calendario, a través de relojes, a través de señales que uno puede ir incorporando dentro de la sala como de anuncios, ¿no es cierto?, anuncios o campanillas, ¿no es cierto?, que indiquen que ya termina un proceso o que viene otro, para además reducir también en algunos niños un poco el nerviosismo que le genera el aprendizaje, que es lo nuevo que viene. Y el principio 3, que dice facilitar múltiples medios de compromiso. Primero la pauta 7, emplear opciones para concitar el interés. ¿Cierto? Permitir, por ejemplo, que para que el niño se interese, que tenga autonomía, que pueda decidir entre dos tareas, que tengan dentro del mismo nivel de objetivo, que puedan ser dos tareas distintas, una que le guste más que la otra. Pauta 8, brindar alternativas de apoyo al esfuerzo y la persistencia. Ejemplo de eso es recordarles constantemente, ¿no es cierto?, que
que tenemos que aprender esto, que acuérdense que vamos a terminar porque hoy día vamos a lograr aprender o leer esto para entender qué es lo que está pasando. Variar los niveles de apoyo y desafío. Esto tiene que ver con que las tareas que se presentan al estudiante primero deben tener un nivel de desafío que no sea ni muy bajo para el nivel del estudiante, ni demasiado alto que sea inalcanzable y que desmotive al estudiante a priori. Y los niveles de apoyo también tienen que estar en estricta relación con lo que los estudiantes necesitan, ni más apoyo ni menos apoyo. Pauta 9. Proporcionar modalidades para la autorregulación. Muy importante la autorregulación, es decir, que el estudiante sea capaz, ¿no es cierto?, de tolerar la frustración, de disminuir rabietas, de aprender a entender si algo no le resulta, volver a empezar, sentir que el aprendizaje no terminó, sino que puede volver a empezar y que no pasa nada si me equivoco. Y fomentar también que el estudiante pueda autoevaluarse y reflexionar qué es lo que ha hecho durante la clase.